Perfecto, bueno, bienvenidos todos a esta la segunda clase del curso de visualización de datos con R. La semana anterior estuvimos conversando un poco acerca de la idea de qué hacemos cuando visualizamos datos, ¿verdad? ¿Por qué creamos gráficos en lugar de mostrar directamente las tablas? Y esta semana vamos a estar analizando, primero, vamos a descomponer un poco la figura del gráfico. Ya les comento el documento en el que estamos basando eh, la clase y ver qué elementos del gráfico se traducen en qué cosas del código en Gplot. Y después vamos a ver qué gráficos tenemos disponibles, un poco qué tipos de gráficos tenemos, no todos, pero una cantidad bastante grande, y en qué escenarios es en el que normalmente los utilizamos. ¿Ok? Perfecto. Adelante, Jennifer, te escucho. Profe, ¿me escucha? Te escucho perfecto. Sí, profe, vieras que yo también quisiera, a ver si pudiera referir un poco al tema de cómo tienen que estar los datos, porque es como de los principales problemas que yo tengo, ¿verdad? Como digamos, cuando es numérico continuo, ¿qué lleva, ¿verdad? Cuando es discreto, Ujú. cuando son categorías y así, porque ahora es que eso es como de las cosas que particularmente a mí me cuesta más como entender, digamos, como relacionar qué va. Ok, perfecto. Sí, vamos a hablar de eso un momentito. Igual en las, sobre todo con los datos, en la parte de la forma de los datos, que tienen que ir en columnas, que tienen que ir en filas, cuál es el formato que más conviene, también lo vamos a ver más adelante. Pero eh, tal vez al inicio, por simplicidad, vamos a suponer que los datos ya vienen limpios, cosa que no es cierto, casi nunca es cierto. De hecho, algo tiene razón la compañera, yo diría que la mitad, si no es que es más del trabajo de hacer un gráfico, es que los datos tengan la forma correcta para poder graficarlos. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Perfecto, entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de la estructura que tiene un gráfico. Para esto, creo que lo ha comentado ya antes, vamos a estar usando como referencia la guía de presentación de gráficos y cuadros estadísticos del INEC. Lo vamos a usar tanto para los gráficos como para los cuadros. Ahora, ¿significa esto que estamos obligados a hacer los gráficos como dice la guía? No, es una guía, pero la vamos a usar como punto de referencia. ¿Okay? Vamos a usarla como punto de partida. Después en el camino ya podemos ir tomando, no sé cómo le podemos decir, decisiones creativas respecto a, ¿verdad? Cómo queremos nosotros enfocar las diferentes secciones de nuestro gráfico. Ok, entonces vamos a traernos esto para acá y vamos a comenzar a verlo. Claro, es el enlace, los coloco aquí en el chat. Es el mismo de la semana anterior. Todas las semanas van a quedar en la misma página. Y lo pueden acceder en ese enlace que acabo de colocar en el chat. Perfecto. Entonces, según la guía del INEC, me parece súper bien. Esa guía en realidad está muy bonita. Sería genial que se actualizara, pero está así genial. Estos son los elementos que tenemos de nuestro gráfico. Vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que tenemos y sobre todo en ggplot cómo se traduce, porque eso es quizá en donde está la mayor dificultad para muchos. Es, ok, esto, pero ¿cómo hago yo para agregar esto? ¿Cómo hago yo para modificar esta parte de acá? ¿Cómo hago yo para, verdad? Entonces, vamos a comenzar. Comencemos por aquí con número del gráfico. Es, este en realidad no se suele utilizar demasiado, o sea, lo vamos a utilizar casi siempre con propósitos académicos, ¿ok? En donde tenemos que seguir un estándar, en donde tenemos que numerar todos los gráficos o todas las figuras, sobre todo cuando forman parte de un documento mucho más grande o algún tipo de informe, pero normalmente en la parte un poco más, digamos, de la industria, un poco más privada, raro es que uno utilice numeraciones para los gráficos, no se suele estilar demasiado. Después tenemos el título del gráfico, ¿ok?
En un rato vamos a ver qué componentes tiene. Yo aquí agregaría algo que en al principio no está, y es la idea de un subtítulo, que en la guía lo suelen llamar como nota preliminar. Nosotros vamos a llamarle subtítulo, al final es lo mismo. Después tenemos etiquetas para todos los ejes. Y eso es una cosa súper importante. Cualquier cosa que nosotros mapeemos va a tener etiquetas. El eje X tiene sus etiquetas. El eje Y acá no la tiene, bueno, está aquí arriba. El eje Y tiene sus etiquetas. La leyenda, que es la que me dice qué son los colores, en este caso no tiene el texto, pero por acá podría tener el texto que me dice que estos son, vamos a ver, si son importaciones o exportaciones, eso es lo que dice ese texto. Y después, por último, tenemos la fuente, que la fuente es quizá la que se divide en más partes. Acá lo vamos a estar trabajando como llamadas, notas y la fuente, que es el origen de los datos. ¿Okay? Esta es una forma de verlo. Pueden haber 1000, ¿verdad? Distintas. Pueden haber 1000 distintas, pero esta es la que vamos a usar como partida. Perfecto. Entonces, el título. Esto es un debate en donde sea que uno vaya, el cómo se redacta el título del gráfico. Yo en lo particular soy el primero en darle gracias al cielo de que los modelos de lenguaje ahora nos ayudan a escribir títulos, porque soy muy malo para eso. Pero la estructura que nos propone la guía es bastante interesante. Es simplemente el título tiene que intentar contestar algunas preguntas. En realidad son 4 preguntas fundamentales. La primera sería, ¿qué se está mostrando? ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso nos dicen distribución del ingreso familiar. Ok, eso es lo que está mostrando mi gráfico. Ese es el núcleo de todo. De eso se trata mi análisis. Quiero mostrar la distribución del ingreso familiar. Ahora, esa información así suelta se puede prestar para muchas confusiones. ¿Ok? Y ahí tenemos que tomar en cuenta algo. La función del título, aunque suene tal vez un poco, no, un poco sin gracia, es la aclaración, pero es darle contexto a mi gráfico. Y algo que hoy es particularmente preocupante es que mi gráfico puede terminar en cualquier lugar. Me explico. Yo hago un gráfico para un informe que se publica, o sea, que aquí bastantes son de instituciones públicas, y después aparece una persona y dice, publicaron este informe de la Universidad Nacional, la UCR, agarremos este gráfico para refutar esta idea. Entonces agarraron mi gráfico, una captura y se lo llevaron a otro contexto. Y ahora tiene otra interpretación. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, puede que mi título o el texto en general dependía demasiado del contexto del documento. Okay, dentro del informe ese gráfico tenía sentido, pero si yo lo agarro y me lo llevo para otro lugar, no. Si yo lo corto y veo solamente el gráfico, tal vez no tenía toda la información que hace falta para que se pueda interpretar. Entonces, primero es el núcleo, que es lo que vamos a hablar, por ejemplo, distribución del ingreso familiar, y después vamos a agregar información que nos dé contexto. En dónde, cuándo, que son quizá las dos más importantes, pero también el cómo está estructurada la información. ¿Ok? Por ejemplo, ingreso promedio por nivel educativo según región geográfica. ¿Ok? Acá nos recomienda que podemos usar las preposiciones por y según, a una con un rol distinto. El por, vamos a ver, sí, por ejemplo, en este caso, el por, el nivel educativo, vamos a verlo después en el gráfico, sería para diferenciar justamente que tenemos acá diferentes niveles. Y según, en el caso particular de según, casi siempre está asociado a categorías, a colores, ¿verdad? Normalmente son colores. Normalmente casi siempre que tenemos según en un gráfico, eso se va a traducir al final
como grupos de colores porque queremos decir que en un eje, como por ejemplo en este que tenemos acá, en el mismo eje X tenemos representados diferentes categorías. Entonces, cuando acá decimos según aduana, lo que quiere decir es que en algún lugar de mi gráfico estoy usando algo para diferenciar, por ejemplo, exportación e importación. Perdón, en este caso sería según para cada una de las aduanas. Eso quiere decir que hay más de un valor para cada uno de los que tengo acá. Y probamos aquí de dónde vienen los datos, es decir, dónde se recolectaron y cuándo se recolectaron. ¿Se tiene que cumplir siempre con esto? No, no siempre. Como les digo, esto es una guía. Ahora, si yo estoy en el contexto de, por ejemplo, es una institución pública de Costa Rica, ¿tiene sentido colocar todo el tiempo en todos los gráficos que es Costa Rica? No, en la práctica no. Ahora, si yo quiero ser riguroso, podría especificar en todos los gráficos que estos son datos de Costa Rica. No pase como eso, algo que pasó a una, no voy evidentemente no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero que terminaron usando datos del INEC de Chile, porque se llama igual que el INEC de Costa Rica. Se encontraron un informe en internet, copiaron unos gráficos que no especificaban de dónde eran y, bueno, no se llaman igual, se dio la confusión de que creían que eran del INEC de Costa Rica. Entonces, en ese contexto puede que sí valga la pena especificar de qué país son todos los gráficos. ¿Okay? Entonces, es decisión de nosotros, y al final nuestra responsabilidad. Ya tenemos que ver qué tanto impacto tiene lo que estamos publicando, qué posibilidad hay de que se vayan a leer fuera del contexto del documento original, y ahí tenemos que ver qué tan rigurosos queremos o no ser. Pero es importante que sepamos al menos que esto es importante en el título, porque es lo primero que va a ver la persona en el gráfico. El proceso de lectura es un poco más complejo, pero normalmente leemos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, con lo primero que nos vamos a topar es con el título, y es el que se encarga de dar contexto de qué es lo que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, el limitarlo en ubicación y tiempo nos va a ayudar un montón a que se pueda interpretar mejor. Ahora, tanto cómo manejamos el título. Recordemos que para todo lo que son los textos que están alrededor del gráfico, veámoslo acá como, acá tenemos el cuerpo del gráfico, todo lo que está afuera, es decir, todo lo que es información, textos, lo vamos a trabajar dentro de una de las capas que se llama Labs. Esta es la que nos va a encargar de ayudarnos a poner etiquetas. Entonces, dentro de Labs vamos a usar Title y le especificamos lo que queremos que sea nuestro título. Ya queda de nosotros cuál es la redacción que queremos utilizar. Si estamos leyendo algún libro o viendo algún tutorial, o con el código de la universidad o algo parecido, es posible que nos topemos con ggtitle. Ggtitle es una función que se usaba muchísimo hace mucho tiempo. Cuando me refiero a mucho tiempo, hace que 10 años, puede que un poquito menos, pero hace bastante tiempo, que aún funciona. ¿Okay? Pero ya no se estila tanto. Entonces, que sepamos que se puede utilizar, pero no es lo más común y ahorita se puede decir que está en desuso. No es como la opción más recomendada. Entonces, de esta forma, agregamos un título, pero nosotros no necesitamos solamente agregar el texto del título, vamos a necesitar darle formato. ¿Ok? Porque al final, en esos detalles es donde se ve tal vez la calidad del gráfico. Para darle formato o para modificarlo, recordamos de la semana anterior que podemos en el tema modificar cosas. Bueno, el parámetro que nos permite modificar cosas del título se llama plot.title y aquí vamos a especificarle que como elemento de texto le podemos cambiar todos los atributos que tenemos acá. Por ejemplo, que yo quiero que haya una tipografía diferente entre el título y el resto
del gráfico, que es algo muy común. Bueno, acá le especifico el nombre de la tipografía, el tamaño, si quiero que esté en negrita, si quiero que esté centrado, alineado a la izquierda o alineado a la derecha. Si necesito agregar márgenes, puede que por la composición que estoy haciendo de mi gráfico, yo necesite o yo sienta que este título tal vez está demasiado pegado al cuerpo del gráfico, pues quiero darle un poco de espacio abajo, un poco de espacio arriba, a los lados. Ahí podemos jugar con márgenes y podemos jugar con los colores. ¿Okay? Después, subtítulo. Hay información que se puede solapar con lo que vimos del título. Al final, se trata de darle contexto a la persona que lee. Una cosa es que para lo que se estila usar el subtítulo, pero nosotros podemos usarlo para lo que nosotros queramos en realidad. Entonces, el subtítulo, notas preliminares, también se le suele decir, lo vamos a utilizar para dar información muy concreta sobre unidades de medida que se están utilizando, cómo se procesaron los datos, si son estimaciones, si se hicieron ajustes, aunque eso también se podría poner en el pie del gráfico, eh, para definir periodos de tiempo, pero eso vimos que estaba también en el título. Ok, yo podría omitir del título que esto fue del 2020 al 2023 y colocarlo en el subtítulo como una aclaración. Todo lo de arriba se hizo del 2020 al 2023. ¿Ok? Y después algunas aclaraciones que se tengan que hacer de la metodología que tal vez se siguió para el gráfico se colocan también ahí o se pueden colocar como notas. Ahora, hay un concepto que vamos a ver con más detalle en la semana 4, que es el de jerarquía visual. Vamos a intentar que cuando definimos un gráfico exista una jerarquía clara que va a guiar la lectura de quien está leyendo mi gráfico. Entonces, el elemento que más jerarquía tiene dentro de mi gráfico debería ser el título. ¿Okay? Yo podría seguir en esa escala con un subtítulo, después el cuerpo del gráfico y de último el pie de página, que no debería evidentemente competir con nada. ¿Okay? Entonces tenemos que intentar definir esa jerarquía. Entonces, en la idea de definir esa jerarquía, el subtítulo, la idea es que sea un poquito menor en tamaño que el título. Las herramientas que usamos para definir esa jerarquía son normalmente eh, el tamaño de la fuente y el grosor de la fuente, lo que conocemos como negrita. Entonces, vamos a intentar que sea un poquito más pequeño. La guía del INEC dice que lo pongamos entre paréntesis. Pueden hacerlo o no. A mí en lo particular no me gusta. Simplemente una cuestión estética, no me gusta. No está mal ni está bien hacerlo o no hacerlo. Y que es un poquito más ligera que el título. ¿Qué vamos a utilizar para definir ese subtítulo? Bueno, el valor subtitle, especificamos el número y cualquier cosa que queramos modificar, ponerlo un poquito más claro, letra más pequeña, agregar márgenes, que esté alineado a la izquierda, a la derecha o esté centrado, lo vamos a hacer en el atributo plot.subtitle. Entonces, cada cosa que yo agrego de mi gráfico tiene un atributo dentro del tema que me deja modificarlo como yo quiera. Entonces, vamos a ir viendo justo cómo es cada uno y cómo se ve en el código. Después, las escalas. ¿Recuerdan de la semana anterior? Que los leo en el chat. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir ahí. ¿Recuerdan de la semana anterior que decíamos que cada cosa, vamos a verlo por acá, que cada cosa que yo mapeo se convierte en una escala en mi código? Vamos a verlo acá. Por ejemplo, el valor de X, el valor de Y, el valor del color. Bueno, resulta que también cada cosa que yo mapeo tiene sus propias etiquetas. Veámoslo acá. X, bueno, tiene la etiqueta del eje X. Y tiene la etiqueta del eje Y. Déjenme colocar aquí el cursor. Y tiene la etiqueta del eje Y. Y la especie, que es el color, tiene aquí su etiqueta. Entonces, cualquier cosa que agregamos al mapeo va a terminar teniendo etiquetas que debemos poder modificar para mejorar la lectura de nuestro gráfico.
Entonces, igual dentro del apps, vamos a poder modificar cuál es el eje X, cuál es el eje Y, el color, la leyenda con el color, cómo queremos que se llame. Y dependiendo de cuál sea, tenemos también atributos para poder modificarlo. El texto o el título del eje X, el título del eje Y y el título de leyenda. En este caso son tres diferentes y dependiendo de cuál necesitemos modificar, utilizamos el parámetro que corresponde. Cual yo sé que esto visto así, son un poco abstracto. Cuando empecemos a escribir código van a ver que vamos aterrizando las ideas. Y la última parte del gráfico sería el pie. Quizá es la parte que le prestamos menos atención a veces, pero en términos de dar contexto es la que tiene más información. Esto muchas veces da más información incluso que el título. Y acá la vamos a dividir en, voy a buscar tal vez acá un gráfico, ahora que lo recuerdo, que tenga las tres llamadas notas para que puedan ver a qué me refiero. Vamos a ver esta, tiene solamente esa. Este solo tiene esa. Ok, no importa, lo podemos ver en este. Ok, vamos a tener tres, por decirlo así, niveles de información. Las primeras son notas, aclaraciones que vamos a hacer sobre los gráficos. Por ejemplo, imaginémonos que tuvimos que hacer ajustes. Los datos acá no son los originales, tuvimos que hacer alguna, no relacionado sobre los datos en sí, pero eh, hay alguna observación, algo que queremos aclarar que sabemos que es una duda común cuando alguien lee el gráfico o lee ese tipo de gráfico. Después tenemos las llamadas, que son, por ejemplo, como esta que tenemos acá, que aquí sí tenemos algo distinto. Esto es una anotación concreta sobre un valor específico del gráfico. Como por ejemplo, acá en este caso, vemos que tenemos, incluye las aduanas de Paso Canoas, Zigzaola, Golfito y Anexión. ¿Y a qué se refiere? Bueno, está citando esta categoría de acá y nos está explicando ese dato en específico. Esto no es una nota sobre el gráfico en general, sino sobre una categoría en específico. O por ejemplo, algo muy común que tenemos que hacer hace un par de años. Estamos mostrando datos, hay una caída repentina en algo, agregar la anotación. Esto es durante el periodo del COVID. Por eso es que bajaron estos números. Por eso son más bajos de lo normales, por esto en específico. Entonces, para el año 2020 se agrega una nota que dice que por los motivos que todos sabemos, ¿verdad? De la pandemia, bajaron los datos de esta forma. ¿Okay? Ahora, ggplot no tiene una forma de implementar estos tres tipos de elementos en la fuente, solamente una, que es, vamos a agregar el parámetro caption, en donde podemos agregar un texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar saltos de línea. Esto es un carácter que le dice al texto que no continúe recto, sino que salte al siguiente renglón para especificarle y poder dividirlo en secciones. Agregaremos primero las notas, después las llamadas, que no hace falta que le coloquemos llamada, y de último la fuente. ¿Cómo redactamos la fuente? Bueno, eso va a depender de mil cosas, ¿verdad? Pero, a ver, ok. Pero lo importante es que sepamos que estas secciones existen. Puede que las necesitemos, no. Puede que las, o sí, depende sobre todo del nivel de formalidad que tiene nuestro gráfico. Esto evidentemente la guía del INEC busca gráficos muy formales, evidentemente, aquí se busca un rigor a la hora de presentar la información. Puede que eso no es lo que nosotros buscamos,
cuando hacemos un gráfico que va a terminar en Instagram, o hacemos un gráfico que va a terminar en una publicación de LinkedIn, y no en un informe, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de rigor que estamos buscando en nuestro gráfico, vamos a utilizar más o menos todas estas secciones y todas estas herramientas para presentar la información. Acá lo importante es que sepamos cómo se llaman las secciones, para qué se usan y eh, cómo se ven en Gplot, que es tal vez algo que genera dudas, aunque después lo vamos a resolver. Perfecto. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono o los leo en el chat. Ok, perfecto. ¿Alguien abrió el micrófono? Disculpen. Me pareció, pero no sé si lo interrumpí. Ok. No, al parecer. Perfecto. Entonces, tenemos ahora vista ya la estructura del gráfico. Ahora vamos a ver qué gráficos tenemos disponibles y sobre todo en qué escenarios podemos utilizarlos. Esto que vamos a ver está basado en un libro que les súper recomiendo. Se llama Fundamentals of Data. Este libro. No tiene código, pero viene, se los voy a colocar aquí en el chat. No tiene código, aunque los gráficos sí están hechos en R, pero es bastante interesante, está bastante bien explicado, muy bonito. Entonces, esta parte de acá está basada en ese libro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver diferentes escenarios y qué gráficos podemos utilizar. Entonces, lo más común que tenemos, que de hecho es este caso que tenemos acá, es que querramos visualizar cantidades. ¿Ok? Alguien tiene una cantidad de algo y necesitamos representarlo. Y el gráfico que normalmente vamos a utilizar para esto es un gráfico de barras. Siempre que tenemos una categoría y una cantidad, es el gráfico que más se presta para eso. Entonces vamos a ir viendo diferentes casos. Por ejemplo, este que tenemos acá. Acá lo que tenemos es un dataset de películas, cuánto dinero hicieron en el mercado local y cuánto dinero hicieron en el mercado internacional. Vamos a trabajar con estos diferentes tipos de gráficos para intentar representar esa información. Entonces, si yo lo que quiero, aquí ustedes pueden hacer la lectura después, acá vamos a verlo por encima y ver dudas. ¿Cuáles son las 10 películas con mayor ingreso global? ¿Verdad? Acá hacemos el cálculo y obtenemos, estas son las películas con más ingresos para ese año. A mí lo que me va a importar para términos de este momento es, ya tenemos los datos listos, ¿cómo convierto esto de acá en un gráfico? Entonces, veamos lo que tenemos acá. Tenemos dos variables, una que es el nombre de la película y otra es global. ¿Qué es global? ¿Cuántos millones de dólares hizo la película en ganancias? Entonces, nos venimos acá y planteamos nuestra primera aproximación del gráfico. ¿Qué hacemos? Le decimos que esta va a ser la tabla con la que vamos a trabajar. En el eje X queremos las películas y en el eje Y queremos el valor global, las cantidades. Y como lo que quiero dibujar son barras, voy a llamar la geometría geom_col. Creo que todos podemos ver cuál es el problema que tenemos acá. Me recuerdo que en un libro, no, creo que es de la UNED, no me parece que sí. Un libro que hace muchos años usaba un curso en la U, nos decían que sí o sí, cuando tenemos este caso, el gráfico tiene que ser de barras horizontales. Eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Que cuando son categorías tienen que ser de barras horizontales, pero hay una razón por la cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque un gráfico de barras horizontales nos permite textos más largos, más complejos y no se va a solapar.
¿Es por el tipo de dato? No, necesariamente. Es por la comodidad que nos da de poder aquí agregar categorías sin que se solapen los textos. Y otro motivo por el que se suele hacer es para no dar la falsa impresión de que aquí hay algún tipo de jerarquía. ¿Okay? Cuando en este caso son títulos de películas y no puede pasar, no pasaría. Pero dependiendo de la etiqueta, si están ordenados de izquierda a derecha, a algunas personas les puede dar la idea de que está ordenado de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, cuando tengamos este caso, categorías nominales, recordemos, aquí no hay ningún orden implícito. Si estos fueran fechas, meses, días de la semana, si fuera alguna variable categórica ordinal, no sé, una escala, eh, bueno, malo, muy malo, ¿verdad? Entonces sí se necesitaría que respete ese orden y lo que se suele hacer es colocarlo aquí abajo. Pero en este caso, vamos simplemente a cambiar acá los valores. Queremos que global esté más bien en el eje X y que en películas esté en el eje Y. Puede que en algún código o en algún libro se topen con una función que se llama cort-flip. Eso ya no se usa. ¿Ok? Ahora es mucho más sencillo. Simplemente cambiamos el orden acá y tenemos este gráfico. Súper. Ya tenemos acá nuestras categorías y cuánto ganó cada película. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reordenarlas. Para eso utilizamos la función fzReorder de películas dependiendo del ingreso. Así tenemos la película que más ganó de primero y la que menos ganó de último. ¿Ok? Convengamos que de acá a acá la lectura es bastante más sencilla. Después agregamos títulos, un tema. Ya tenemos acá un gráfico que puede servirnos. ¿Okay? Es un gráfico sencillo, pero que nos puede servir. ¿Qué estamos representando acá? Cantidades, que es algo muy común, ¿verdad? No sé, cuántos estudiantes hay por escuela, cuántos eh, centros educativos hay por distrito, cuántos, lo que sea. Un gráfico de barras, con este formato nos va a ser bastante útil. Ahora, veamos este otro caso. ¿Y qué si yo no quiero ver películas en concreto? Yo quiero verlo por grupos. Entonces acá lo que hacemos es tomamos la variable de ingreso y la convertimos en una variable categórica ordinal, donde tengo mis intervalos, es decir, estas películas de acá ganaron de 0 a 200 millones de dólares, de 200 a 400, de 400 a 600. Y en este caso, como tenemos una variable ordinal, no es obligatorio porque nada es obligatorio, pero lo que se suele utilizar es colocar, ok, aunque estas sean etiquetas, sí colocarlas en el eje X. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene sentido en la lectura. Sobre todo porque hay un orden en la variable y queremos que se lea de izquierda a derecha, que es al menos como en Occidente leemos y entendemos el orden de las categorías. Entonces, acá tenemos textos, sí, acá también tenemos textos, pero no es una cuestión de que sean textos o no, es una cuestión de la naturaleza de la variable. Si la variable tiene un orden, fechas, categorías ordinales, entonces vamos a respetar este formato. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Los leo en el chat o pueden abrir el micrófono. Ok, Muy bien, bro. perfecto. Muchas gracias. Ahora, si alguien me pregunta cuál es el que creo yo que es el mejor gráfico de todos, en versatilidad es el gráfico de barras. El gráfico de barras se puede usar casi para todo, siempre y cuando tengamos esa combinación de tengo una variable que es una categoría y una variable que es un número.
¿verdad? O dos variables que son categorías, una variable que es un número. O incluso dos variables que son categóricas. Y tenemos diferentes formas de agrupar esas barras que nos van a servir para diferentes propósitos. Entonces vamos a verlas. La primera, damos esta encuesta, este es un ejemplo calcado del libro, tenemos esta tabla, que es una encuesta, en donde tenemos los diferentes encuestados por raza y por grupo de edad, ¿verdad? O por etnia y por grupo de edad. ¿Y cuántos hay? Por ejemplo, en la categoría otra, de 0 a 20, hay 4 personas. Acá en la categoría negra, de 0 a 20 hay 5, blanca de 0 a 20 hay 14. Entonces acá yo tengo dos variables categóricas y una variable numérica. Cuando tenemos ese caso, un gráfico de barras me puede servir para representarlos. Pero vamos a ver cuál, porque hay diferentes tipos de gráficos de barras. Empecemos por el primero y es el de barras apiladas. ¿Qué tenemos acá? La data va a ser igual a grupos. En el eje Y, que es este que tenemos acá, tenemos cuántos son. En el eje X tenemos el grupo de edad. Vamos a borrar esto para etiquetarlo de nuevo. Acá tenemos cuántos son. Acá tenemos el grupo de edad. Y el color vendría a ser la variable categórica que nos falta, que es la raza, ¿verdad? La etnia o la categoría que se quiere usar ahí. En esta tabla utilizaron la palabra raza. Entonces, ¿qué son barras apiladas? Bueno, cada una de las barras representa una cantidad y se van a colocar una encima de la otra. Entonces, este tipo de gráfico nos sirve para dos cosas. Uno, para poder saber cómo se comportan los diferentes grupos que tenemos acá. Como por ejemplo, en este gráfico es bastante claro ver que el grupo de 0 a 20, sin importar la raza que sea, tiene muy poquita gente. O por ejemplo, aquí también se puede ver otro detalle, cómo se distribuye internamente el grupo. Bueno, en el grupo de 80 a 100, vemos que de todos los encuestados, un porcentaje muy grande de raza blanca en comparación a los demás. Entonces, si yo quiero ver números absolutos, esta es una muy buena opción. Ahora, ¿en dónde falla este tipo de gráfico? Falla a la hora de ayudarme a ver cómo se distribuyen internamente los grupos. Por ejemplo, esto de acá. Estos grupos son tan pequeños que prácticamente no están representados en el gráfico. Y a ojo sería muy difícil saber cuáles son. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos barras apiladas, pero las vamos a normalizar. No las vamos a ver en términos absolutos, sino que las vamos a ver en términos relativos. ¿Cómo hacemos eso a nivel de código? Vamos a especificarle un parámetro de la geometría de columnas que es posición. Ggplot siempre decide cosas por nosotros, todo el tiempo. Y eso es lo que a la gente le gusta, que se siente como mágico porque hace casi todo por nosotros. Pero tenemos que ir viendo también qué hace para poder modificar cosas. Por defecto, él aplica una posición, que es la que vimos antes, que es esta de acá, que se llama position stack. Aquí no dice nada. Bueno, esa es la que usa cuando no le decimos nada. Ahora, si queremos que normalice los datos, es decir, no en términos absolutos, sino que internamente esto represente un 100%, cada una de las barras, vamos a especificarle nosotros que la posición que queremos que use es position fill. ¿Esto qué va a hacer? Va a normalizar cada uno de los grupos para que al final esto y esto me tengan que sumar 1, es decir, 100%. Entonces, ¿en qué escenarios este tipo de gráfico me sirve? Cuando a mí lo que me interesa sobre todo es la distribución interna de los grupos. Ok, aquí podemos ver bastante más claro que sin importar cuántos son, porque acá sí vemos que de 100 a 80 en realidad tenemos poquita gente, en comparación con otras edades. Pues a mí lo que me interesa es internamente cómo se distribuyen. Acá lo que tengo es que en este grupo es el que tiene mayor proporción
de personas blancas en comparación con otras etnias, otras razas. ¿Ok? Acá nos pregunta la compañera, ¿en la gráfica normalizada se pueden poner las etiquetas de porcentaje? Sí, sí, sí. De hecho, acá lo ideal sería, acá tal vez no se hace para no complicar el gráfico, pero acá podríamos colocar en los porcentajes. Y sería un mucho mejor gráfico que si lo hacemos así como por referencias. Yo acá le falta todo, título, ejes, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería colocar los porcentajes. Hay algunos casos que va a ser más difícil. Cuando son piezas muy pequeñitas como estas de acá, poner esa etiqueta no es tan fácil. Pero, eh, pero sí, lo ideal sería colocarlos. Adelante, Jennifer, te escucho. Profe, es que usted puede volverse bueno, a ver, yo creo que aquí los tengo en los datos, Ajá. porque ahí Estructura. perderíamos, ajá, perdemos como la variable n, por decirlo así, ¿verdad? Solo, Ajá. bueno, es como un recalcular. Exactamente. Ajá. La variable n sigue estando acá, Ajá, solo que cuando le aplicamos este position field, lo que está haciendo es rescalándola ok. Y él hace para todo, digamos, él él hace saca el el, cálculo. ok, Exactamente. ok, Él internamente hace el cálculo para rescalar o normalizar, podemos decirlo de diferentes formas, para que ajá, cada una de las barras al final represente un 100%. ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver bien en este gráfico que no veamos bien en el otro? Cómo se distribuyen internamente cada uno de los grupos. Entonces, las personas de, no sé, de 0 a 20 son el grupo en el que vemos que hay mayor proporción de personas no blancas, cosa que es el opuesto a este de acá. Estas encuestas en Estados Unidos, por si las dudas. ¿Ok? Entonces, em, tenemos esos dos escenarios, verlo en términos absolutos o en términos relativos. Después, podemos cambiar, no colocar las barras una encima de la otra, sino colocarlas al lado, una al lado de la otra. Y eso también tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá veamos que primero, la posición que utilizamos cambia, ya no es position fill, es position dodge, que es esta que tenemos acá. Y lo que va a hacer es colocar las barras una encima de la otra. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ver diferencias, por pequeñas que sean, se hace muchísimo más fácil que en el otro caso. ¿Okay? Por ejemplo, acá, en este gráfico, aunque yo tengo los valores absolutos, saber qué hay más, si aquí otro o negra, acá también verde o rojo, cuál hay más, es muy difícil verlo, porque son datos muy pequeños. En este de acá, por más pequeños que sean, se hace un poquito más fácil. Ven que aquí se logra ver, no sé si ustedes, si al verlo por Zoom lo logran ver como lo estoy viendo yo, pero que acá se logra ver que esta barra verde es un poquitito más grande que esta barra roja. Entonces, esta agrupación o esta forma de hacerlo nos ayuda primero a poder diferenciar mejor diferencias muy pequeñas. Y segundo, hace más fácil comparar grupos, en este caso las razas, entre grupos de edad. Porque aquí es más fácil para mí saber, por ejemplo, que esta barra verde es más grande que las demás. Esta barra azul es más grande que las demás barras azules. Esta barra roja es más grande que las demás barras rojas. Cosa que tal vez acá queda un poco más complicado. ¿Cuál es más grande, esta barra verde o esta barra verde? Ahora, ¿qué es lo que se complica en este? Saber cuál tiene más personas en total. Porque a ojo, yo no sé esto más esto más esto. Es más que esto más esto más esto. Bueno, esta barra es más grande, pero estas dos son más grandes que estas. ¿Okay? En estas sí vemos eso. En general, del grupo, ¿cuánto hay? Y cómo se distribuyen, aunque eso la información la vemos más mal. En esta no sabemos cuánto hay en cada grupo, pero nos interesa internamente cómo se distribuyen. Y en este lo que me interesa es poder ver diferencias pequeñas y comparar categorías dentro de cada grupo. Entonces, dependiendo de lo que sea que andamos buscando, podemos seleccionar cualquiera de las opciones. Adelante, Brian, te escucho. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Ahí te escucho Hola, perfecto. hola.
Ok, sí, quería ver un poquitito el tema como de la reescalación en el penúltimo gráfico. Ahí sí perdemos n, ¿verdad? O sea, ahí lo que estamos haciendo es como escalando de 0 a 1 o de 0 a 100% y ver la composición interna de cada una, pero no logro ver cuál es el n total para cada, ¿cómo se llama? Para cada grupo, para cada intervalo, ¿cierto? ¿O hay algo que no estoy viendo? Ajá, exactamente. En esta lo que tenemos es n reescalado. Ahora, no es que el dato se pierda, porque yo podría, y es una cosa que sería buena idea acá, colocar en la etiqueta aquí n y entre paréntesis, no sé, 5%. Acá y en las etiquetas poner tanto el valor absoluto como el valor relativo. Eso lo podríamos hacer. Eso quiere decir que el valor está en el gráfico todavía. Lo que pasa es que en la representación, lo que se muestra en el eje, ahora es una versión reescalada de los datos. A ver, pero me estoy perdiendo un poco, no sé si es que no lo estoy imaginando. ¿Por qué la sumatoria de todo, de todos, ok, es el 100% del total de cada variable independientemente de la relación que, perdón, Estos de cada son, ajá, intervalo? esto es igual a si tuviera un gráfico para cada uno de estos grupos. Aquí lo que me Ujú, va a sumar 100% es esto. Este más este ujú, más este me tiene que dar 100. Igual este más este más este me tiene que dar 100. Porque aquí lo que estoy viendo, estos porcentajes, es cómo se distribuye internamente este grupo sí, de acá. claro, eso lo entiendo. Lo Ujú. que no estaba tan seguro es si me permite la comparación, digamos, del n total entre cada intervalo. Ajá, eso lo perdemos. Eso sí se pierde. Exactamente. Ok, Eso es lo que perfecto. sacrificamos acá. Ajá, eso es lo Ujú, que sacrificamos acá para poder ver estas diferencias, cómo se distribuyen. sí, no, listísimo. Es que por un momento creí que el dato sí estaba de alguna forma y que yo no lo estaba viendo, pero no, buenísimo. Entonces ahora todo claro. Ajá, exactamente. Entonces, sí, al final algo tenemos que sacrificar, ¿verdad? Para poder ver otras cosas. Entonces, en esta tenemos cuántos hay en cada grupo y un poco de cómo se distribuyen. En esta, cómo se distribuyen para poder hacer ese zoom, ¿verdad? Perdemos cuántos hay en cada grupo. Y en esta tenemos un poco, quizá de los dos, ¿verdad? Cómo se distribuyen, aunque aquí lo que perdemos es poder comparar más fácil cuál grupo tiene más personas. Porque igual tendremos que hacer mentalmente la suma de esto más esto más esto, hasta dónde llegaría, ¿verdad? Entonces, las etiquetas ayudarían, pero son, dependiendo de qué es lo que nos interese, podemos usar escenarios diferentes. Ok, perfecto. Ahora, gráficos de barras. ¿Aplica para todos los casos que tengamos una categoría y un número? Casi siempre. Yo diría que un sí, entre comillas, pero este libro nos propone un caso que no es de este libro, es de un libro de TOEFL, que no me acuerdo cómo se llama, creo que análisis, visualización de variables cuantitativas, creo que es, algo así. Se los voy a poner como referencia después. Veamos este caso de aquí. Tenemos países y la esperanza de vida. Hay un concepto que de hecho últimamente se ha discutido bastante acerca de si realmente se debe utilizar o no. Yo creo que en la mayoría de los casos sí, que es el ratio tinta-información. En español sería así. Bueno, eso se propone principios de los 2000, lleva la idea un poco de que cuando yo imprima el gráfico en papel, que tanta tinta se gastó representando información y que tanta tinta se gastó haciendo adornos del gráfico. Entonces, que debemos intentar evitar esos adornos que no dan información. Entonces, si vemos acá, tenemos un problema. Toda esta parte de aquí, por acá tal vez incluso, no está comunicando información. O sea, estos son barras grises. Porque lo que nos da información en realidad acá son las pequeñas diferencias que hay entre estas barras. Y como los gráficos de barras sí o sí tienen que comenzar desde cero,
porque si no, ahí estamos entrando en otro tema. Hay un libro de Alberto Cairo que se llama Cómo mentir con gráficos, en donde habla acerca de eso, de que se puede jugar un poco con dónde comienzan los gráficos de barras para manipular un poco el mensaje. Vamos a cambiar la idea de las barras por algo que no esté obligado a comenzar desde cero. ¿Qué podemos hacer? Un gráfico de puntos. Entonces cambiamos estas barras por puntos y tenemos aquí algo un poquito más claro. Ok, acá vemos que sí, cierto, hay países que tienen unos valores bastante similares. Por ejemplo, acá Canadá, Puerto Rico, Chile, pero esas pequeñas diferencias se pueden notar muchísimo más que en este caso que tenemos aquí. Y acá tenemos la ventaja, podemos hacer estos puntos incluso un poquito más grandes, colocarles otro color y tenemos un gráfico que se puede leer con mucha más facilidad. Entonces, siempre que tenga categoría número, ¿ocupa hacer un gráfico de barras? No, no siempre. Pero en la gran mayoría de los casos puedo partir de ahí, empezar a jugar con esa idea hasta que ya encuentre un gráfico que yo diga, ok, esto es lo que yo estaba buscando. Igual pasa acá, uno de primeras tal vez no es tan fácil saber cuál usar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como hacer el cambio entre uno y el otro es relativamente fácil. Pruebo con los tres. Algo que yo siempre hago es, le mando esto a alguien más para que me diga qué es lo que entendió, ¿verdad? Y uno siempre está súper sesgado de que uno conoce los datos. Entonces, que alguien lo vea, esto tal cosa, ok. Sí está comunicando lo que yo creo que comunica. Ok, perfecto. Después, eso es cuando tenemos categorías, números. Pero ¿qué pasa si, verdad? Tenemos un caso diferente. Veamos acá. Vamos a ver, esta dataset es acerca del uso de Internet. Y aquí tenemos una variable categórica y dos variables numéricas. O podemos decir dos variables categóricas y una numérica. El país, el año y qué porcentaje de la población tenía acceso a Internet para ese año. Entonces, este tipo de gráfico está bastante interesante. Lo que nos ayuda es a poder ver justamente ese número, cómo varía a lo largo de estas dos, o la combinación de estas dos variables categóricas. En este caso, esta es una variable categórica ordinal. Podríamos decir que es un número, podríamos decir, o el tema de las fechas siempre hay discusión con qué tipo de dato es. En computación es un número, punto, eso sí no tiene discusión, pero se podría decir que no, desde el punto de vista. Entonces, acá tenemos el país, acá tenemos el año, entonces aquí una variable nominal, aquí una ordinal, y cada uno de los colores representa también una variable continua. Súper. ¿Qué podemos hacer acá para mejorar un poco este gráfico que tenemos aquí? La primera es, vamos a reordenar los datos para que los países que se parecen más en cómo se comportan a lo largo de los años estén más cerca. Es decir, los países que tuvieron Internet primero van a estar acá de primero, los países que llegaron de último van a estar de último. ¿Ok? Esto nos va a ayudar también un poco a hacer la lectura más sencilla de esto que tenemos acá, donde que se atraviesa acá líneas a este que trabaja un poquito más continuo. Para eso utilizamos la función fctRorder. Un detalle importante, Profe, los colores, sí, perdón, adelante. ¿cuál en uso de Internet, cuál año usa? ¿El primero? Esa es una muy buena pregunta. En este caso, hace un promedio de todos los datos que hay en uso de Internet. Entonces, él primero calcula el promedio y después ordena con ese dato. Ok. Entonces, en teoría, no tiene por qué cumplirse siempre. Los que tengan valores más altos durante más años deberían estar junto con los que se comportan más o menos parecido.
No es perfecto porque es igual con el promedio y sobre todo acá puede, digamos, alguien saltó de aquí de 0 a 100, ¿verdad? Eso va al final a modificar el promedio. Pero en la mayoría de los casos funciona. Ahora, algo que vamos a discutir más en la semana 4, si no estoy mal, no, la semana 3, que es la semana que viene, es el tema de los colores. Hay muchísima más teoría de la que uno cree a la hora de seleccionar colores. No es fácil. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos todavía idea de cómo usar colores? Usar paletas de colores que ya están construidas por otras personas. Una paleta súper utilizada y que está muy bien estudiada para ser segura para personas con daltonismo, segura para impresión, segura para dispositivos, pantallas que no son de muy buena calidad, es la paleta de colores o las paletas de colores del paquete Viridis. Entonces, acá lo que le decimos es que no queremos que use los colores originales, sino que queremos que use la escala de color Viridis para variables continuas. Entonces, esto de acá, primero que son colores que ayudan a ver un poco más claro el tema del contraste, sino que también, vamos a ver si los tengo por acá. Por ejemplo, si yo se le aplico un filtro para poder ver cómo se debería en diferentes tipos de daltonismo, vemos que los valores siguen siendo diferenciables, que es una cosa interesante. Y cuando hablamos acerca de la dificultad para diferenciar colores, más o menos es el 10% de los hombres y el 3% de las mujeres. Y la gran mayoría no tienen un diagnóstico de daltonismo, porque también no es como sí o no, es un espectro un poco más elaborado. Entonces, nos aseguramos de que esto funciona bien. ¿En dónde también afecta el color? Yo esto lo voy a imprimir, ¿ok? Porque hay colores que no son seguros para impresión. ¿Qué quiere decir eso? En mi pantalla se van a ver de una forma y impresos se van a ver de otra. Eso es un tema. Si alguien va a ver esto en redes sociales y va a ver mi gráfico desde un dispositivo móvil barato, puede que esa pantalla no representa RGB completo, sino para economizar, el fabricante usa una versión reducida de los colores. Entonces puede que dos colores que en mi pantalla son diferentes, en ese dispositivo son iguales. Entonces hay 1000 cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar colores. Por eso, lo más seguro es usar paletas de colores que ya estén construidas por alguien más. Después vamos a ver qué referencias podemos usar para ponernos creativos, si queremos realmente hacer nuestras propias paletas de color. ¿Cómo se llama este filtro? Se llama Sim Daltonism. No sé si está para Windows o para Mac. Vamos a buscarlo. Vamos a ver, está súper mal escrito, pero creo que será esta. Creo que está, pero me parece que también está para, para Windows. Aquí me dice la recomendación. Bueno, igual les voy a pasar porque si no es esta misma, que es la que uso yo, que no tiene por qué ser esa, hay también sitios web que nos dejan subir la imagen y nos la muestran en los diferentes espectros de daltonismo. Es una cosa que deberíamos hacer. Y que en lo particular, sobre todo, que les comentaba que aquí muchos trabajan en el sector público, hay que tener especial cuidado porque al final esto es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Y, bueno, y si hay un porcentaje que no logra diferenciar bien los colores, ese gráfico a ellos no les está diciendo nada. Vamos a ver, cuando veamos mapas, que en los mapas es particularmente complicado. Tenemos figuras que no son uniformes, regiones muy pequeñas, y si el color no ayuda, ese mapa realmente no se está diciendo nada. Ok, acá van a ver que dice parte 2 y parte 3 porque originalmente esto iban a ser documentos diferentes. Al final terminaron siendo un solo documento para verlo toda esta semana y poder continuar con otros temas. Por eso viene separado en partes. Son en realidad la unión de 3 documentos. Ok,
Entonces, vimos que las barras nos sirven muy bien cuando tenemos una o dos variables categóricas y un número. Ahora, cuando la variable que queremos analizar es solamente un número, por ejemplo, una edad, un peso, un ingreso, cualquier cosa que sea solamente un número, tenemos otros gráficos que están pensados para representar datos de una sola variable. El que quizá todos conocemos es el histograma. ¿Ok? Tengo una variable que en este caso es de la tabla pingüinos que vimos antes, cuánto pesan los pingüinos. ¿Ok? ¿Cuáles son los pingüinos más gordos? Cuando quería dibujar barras, usaba geomcall. Cuando quiero dibujar puntos, uso geompoint. En el caso particular del histograma, hay una geometría específica para eso, que se llama geomhistogram, que hace todo por nosotros. Vamos a ver acá, corremos esto y tenemos un histograma. Ahora, ¿el mejor histograma? No, pero funciona. ¿Qué hace él por nosotros? Por ejemplo, decide el ancho de las barras que va a usar para hacer el cálculo. De hecho, aquí nos tira una advertencia de que uso 30. ¿Ok? Ahora, 30 es el número que a mí más me sirve. Sí, depende del problema que yo esté trabajando. Verlo en grupos de 30 para el peso, no sé, tal vez verlo en grupos de 500, sabiendo que estos son gramos, entonces verlo en grupos de 500 gramos me ayude un poco más a entender esta información que tengo acá, que en grupos de 30, que es un número que hay un cálculo interno de cómo se hace, pero que es desde el punto de vista de entender el contexto de que son pesos de pingüinos, puede que me sirva más. Entonces, si yo quiero especificar directamente, acá uso el parámetro bin width y le paso un 500. ¿Qué quiero decir? Cada una de estas barras que tenemos aquí va a representar grupos y la diferencia son saltos de 500 gramos. ¿Ok? Ahora, vistos así, todos juntos, puede que no se entienda que son como grupos, que parezca más como una sola figura. Entonces, lo que podemos hacer acá es agregarle que el color sea blanco. Eso va a hacer que tengamos líneas blancas entre grupo y grupo. Y ya que estamos en eso, le agregamos azul como color a las barras. Entonces, ok, aquí sí se puede ver mejor que tenemos grupos. Para toda esta información sale de una sola variable, que es una variable numérica, que es cuánto pesa cada uno de los pingüinos. Entonces, cuando tenemos una sola variable y queremos ver cómo se distribuye, la primera opción, que probablemente todos hemos visto antes, es la de los intervalos. Bueno, acá agrego un poco el tema de los formatos, eso lo vimos también ayer, pero está perfecto. Ahora, podemos verlo como un histograma o podemos verlo como un gráfico de densidad. Hay un tema con los gráficos de densidad y es, funcionan perfecto dentro de un contexto académico, pero cuesta bastante explicarlo o hacer un gráfico que funcione bien de este tipo para el público en general. Entonces, aunque son gráficos súper útiles, si ustedes tienen que hacer esto y van a publicarlo, o sea, en internet y lo va a leer el público en general, tal vez nos quedamos con el histograma, que es un poquito más intuitivo que el gráfico de densidad. Aunque vamos a ver acá, cuál podemos hacerlo con, en lugar de Geom Histogram, Geom Density, y este en particular nos va a permitir también poder comparar esa misma variable numérica en diferentes grupos. Por ejemplo, acá si yo lo quiero ver por especie, ¿verdad? Puedo ver todas las especies juntas, podría ver un gráfico por especie, o este, que en lo particular es el que más me gusta, es un gráfico por especie, pero manteniendo como referencia el grupo de todos los pingüinos. ¿Ok? Entonces, acá tengo cómo se distribuyen los pingüinos de Adelia y en el fondo en gris es cómo se distribuyen todos los pingüinos sin importar de qué isla son. Entonces, esto, la verdad,
en particular es la que más me gusta porque me ayuda a tener bastante más contexto. Aunque les comento, esto de acá, igual pasa con el Boxplot. Es una herramienta buenísima, pero hay dos temas. Vamos a verlo acá. Saltemos acá. Los boxplot, igual tengo una sola variable, es un número y quiero ver cómo se distribuye. Ahora, hay un tema acá y es, los boxplot primero son raros. ¿Ok? Son raros, así que dependiendo del nivel de formación que tenga mi público leyendo los gráficos, los voy a confundir, definitivamente. Segundo, parten de una idea un poco, de un supuesto que prácticamente nunca se cumple, y es que los datos siguen una distribución normal, ¿verdad? Justamente basado en una distribución normal es que él me dice acá que estos puntitos se entienden como valores ausentes. ¿Ok? Todos los que han trabajado tal vez, no sé, con banca, saben que cuando uno corre esto con los ingresos de los clientes, esto es un desorden, porque siempre hay un grupito de gente que tiene mucha plata, un grupito de gente que tiene muy poca plata y un promedio que ahí se la juegan. Pero casi siempre por acá nos vamos a encontrar, no sé, al dueño de lo Universal, y aquí la Fisher, etcétera. Pero este gráfico en la práctica, en contextos académicos, es muy útil, aunque igual, si mi gráfico es para un público en general, este gráfico no es la primera opción que yo buscaría, porque se necesita un entrenamiento previo, primero para saber que existe, y segundo para saber cómo se lee. ¿Okay? Entonces, dependiendo del contexto, hay gráficos que tal vez me limita a eso, la posibilidad de que el lector no tenga idea de qué está viendo. Y cuando la gente no sabe qué está leyendo, porque no es algo tan familiar como un gráfico de barras, que eso es lo que me parece genial del gráfico de barras, que la mayoría de la gente lo puede leer sin ningún entrenamiento previo y metan conclusiones, cada una más creativa que la otra. Y eso es justamente lo que no queremos. Ok, acá tenemos otros que es una pequeña, digamos que, combinación entre un gráfico de densidad y un gráfico de puntos. Y bueno, tenemos el caso en el que lo que tenemos son dos variables numéricas. Aquí ya no tenemos ninguna categoría involucrada. Entonces, lo que queremos es ver cómo se relacionan o cómo se distribuyen los individuos en base a con base en esas dos eh, variables numéricas. En ese caso, vamos a utilizar countPoint y vamos a especificar ambas variables numéricas. Tenemos algo como esto que tenemos acá, que ¿qué es lo que nos dice? Bueno, al parecer, hacia ojo, entre más gordo es un pingüino, más largo es el pico. Por ejemplo, el pingüino más grande de todos, este de aquí. ¿Ok? Entonces, no siempre es tan intuitivo como esto que tenemos acá, que se puede ver un poco. Entonces, algo que también, esto solamente en contextos académicos, para público en general no es muy recomendado, podemos aplicar modelos, como un modelo de regresión simple, para intentar definir esa línea de la correlación entre esos dos variables y graficarla. ¿Verdad? También podemos hacerlo por grupos. Y el último, que es, vamos a verlo demasiado, es, bueno, calcular y hacer un gráfico de la matriz de correlación de esos números. Ahora, de estos, ¿cuáles vamos a usar más? Yo siempre lo recomiendo a la gente. Limitémonos a gráficos, líneas y puntos. Y en contextos muy particulares, en donde yo sé que el público que va a ver el gráfico está entrenado para poder leerlo, puedo utilizar cualquier otra cosa. ¿Ok? Hay gráficos que, así uno no se los explica, uno no sabe qué está viendo. ¿Verdad? Por ejemplo, hay un gráfico en particular que a mí no me gusta, cosa que no significa que no sea útil, esa es otra historia, que son los cartogramas.
son un tipo de mapa que deforman las figuras para, si un cantón tiene más votos, ese cantón se hace más grande de lo normal. Entonces, una versión como deforme del mapa original, que como es una versión deforme del mapa, en una particular me genera, no sé, cierto rechazo. Es muy útil, pero si usted le muestra ese mapa a alguien que no sabe qué es, no va a entender absolutamente nada. Entonces, aunque tenemos 1000 gráficos para usar, eh, líneas, barras y puntos. Y lo último, ejemplo que vamos a ver acá, es justamente un gráfico de líneas que lo vamos a utilizar casi siempre cuando tenemos una variable que es normalmente una fecha y una variable que es normalmente una cantidad. Se pueden utilizar también líneas para comparar categorías, pero el uso más común es este que tenemos acá. Ahora, cuando tenemos este tipo de gráficos, hay un tema y es que es muy común esto que tenemos acá. Es representar las fechas. Da problemas. Una solución que se suele utilizar y que en particular a mí no me encanta es rotar las fechas. No sé si han visto eso. Ahí los dejo en el chat. Rotamos la fecha para que aparezca hacia abajo, ¿verdad? Y está la fecha en formato completo y tras de eso está volteada. Entonces se ve más rara todavía. Una opción que me gusta bastante, que de hecho es como resuelve este tema la gente de The Economist, que es justamente en ellos que está basado este ejemplo. The Economist Plot. Yo les digo exactamente cuál es, porque lo hacen en casi todos. Por ejemplo, estos de aquí, en este, ¿verdad? Ok, en este de acá, por ejemplo, ven que el único año que está completo es el primero, que me sirve como referencia para saber en qué año estoy. Entonces, automáticamente yo sé que si esto es 2006, este 07 significa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. ¿Cuándo vuelven a colocar el número? No sé si por acá lo hagan. ¿Cuándo vuelven a colocar el número? Cuando hay cambio, por ejemplo, eh, de los 90 a los 2000, con números muy grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Lo primero es que tenemos que saber que podemos jugar con el formato de las fechas. No tiene por qué salir de esta forma. Ahora, para jugar con el formato de las fechas, hay una cierta nomenclatura de cómo se escriben las fechas que podemos aprendernos para nosotros especificar, quiero que se muestre solamente el mes. Quiero que se muestre el mes y el día, el mes y el año. Pero si no quiero hacer esto, porque esto de acá me parece que es mucho enredo, hay funciones que ya lo hacen por nosotros de forma más o menos inteligente que funcionan la mayoría de las veces. Por ejemplo, la función label date short hace esto que tenemos acá. Y está interesante. Por ejemplo, me muestra la abreviatura del nombre del mes y me agrega el año solamente cuando hay cambio de año. Si aquí hubieran, por ejemplo, más meses dentro del 2018, no les coloca número. Y esto lo va a hacer solamente cuando tengamos cambio de año. Por ejemplo, este otro que tenemos acá, este está, el formato es el mismo. Pero esto se lee con muchísima más facilidad que esto que tenemos acá, aún esto que tenemos aquí, aún si volteamos las fechas, que es algo que probablemente han visto ustedes en algún gráfico, se rotan las fechas. Bueno, eso es una opción, pero bueno, obliga a la persona a leer de lado. O sea, creo yo que complica además algo que se puede resolver de otra forma. Perfecto. Entonces, hasta acá, ¿alguna consulta? Pueden abrir el micrófono o los leo en el chat. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Que sería
la primera evaluación que tenemos que hacer del curso. Es relativamente sencillo. Lo primero que van a hacer es, van a buscar un tema, ¿verdad? El que ustedes quieran. Y a partir de ese tema vamos a buscar datos. ¿Ok? Si ustedes ya tienen los datos, perfecto. Si tienen problemas para conseguirlos, me escriben por WhatsApp y vemos cómo los encontramos en algún lugar, ¿verdad? Y a partir de esos datos van a ser 3 gráficos. ¿Cuáles? Decisión de ustedes. Ahora, lo ideal sería que esto lo trabajemos en una sesión de consulta. Entonces recuerden que aquí tienen el calendario. Vamos a verlo acá un momento, por si alguien. Ok, acá tienen el calendario, las horas que están disponibles. 2 días a la semana estamos hasta las 9 de la noche. Los otros hasta las 5 de la tarde. Me parece que lunes, miércoles, sí, lunes y miércoles está hasta las 9 de la noche, martes, jueves y viernes hasta las 5 de la tarde. ¿Ok? Para que sepan que están esas opciones. Entonces, ustedes se vienen acá, escogen una hora, por ejemplo, no sé, las 9 de la noche, llenan los datos y le dan confirmar. ¿Cuál es la idea? Son sesiones de 45 minutos en donde nos sentamos a practicar esto. Y les digo, en esas sesiones, creo yo que se aprende más que en la clase. Ok, acabemos los temas, revisamos el contenido y es en esas sesiones en donde literalmente ustedes escriben código mientras yo veo y hacemos ese intercambio de acá y este título, colócalo de este lado, eso tal vez sería mejor de esta otra forma y empezamos un poco a que ustedes sobre todo aflojen los dedos a la hora de escribir código. Entonces, seleccionar un tema, pensar 3 gráficos, como ustedes quieran. Si ustedes dicen, mira, es que tengo estos gráficos de referencia que están en este documento, pero no sé cómo hacerlos, no importa, se traen el documento, se traen los datos y en la sesión de consulta vemos cómo lo resolvemos. Y lo ideal sería que me envíen esto sí me lo tienen que enviar, lo comprimen en un archivo .zip y me lo envían antes de la próxima clase. Es decir, se entregan los gráficos y el script. Sí, lo ideal es que en el .zip venga todo, los datos, los gráficos y el script, para que yo pueda, por ejemplo, si tengo que hacer alguna corrección, ahí mismo en el código lo puedo correr, hago la observación y les regreso la retroalimentación mucho más sencillo. ¿Cuántas variables o de qué tipo serían recomendables? Realmente vieron que no necesitamos muchas variables. 3, 4 variables sería más que suficiente. ¿De qué tipo? Casi siempre es al revés. Casi siempre es los datos que yo tengo me dicen qué gráfico usar, ¿verdad? Entonces concentrémonos primero en identificar un tema, súper importante. Conseguimos los datos, porque puede que no sea tan fácil conseguirlos como uno quiera, ¿verdad? Y a partir de los datos que conseguí, ok, acá lo que tengo es una variable categórica y una numérica. ¿Qué me sirve? Puede que un histograma. Ok, puede que me sirve hacer un conteo con esto y con ese conteo hacer un gráfico de barras. Entonces, pero claro, identificamos el tema, el dataset y hacer al menos 3 gráficos, los que ustedes quieran, o sea, total libertad, ¿verdad? No es que no tienen que hacerlos como yo diga, como ustedes quieran, y enviármelo antes del próximo 6 de mayo, que es justamente de hoy en 8. Profe, 2 cosas. Adelante, te escucho. ¿A dónde lo enviamos? Me lo pasan Y por WhatsApp, por WhatsApp, ok. correcto. Y y digamos, pueden ser 3 tablas, digamos, no, yo no tengo como un set completo, pero sí que estoy haciendo un capítulo y me serviría como trabajar algunos gráficos, pero son tablitas, Claro, digamos, sí, 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 todo es bien. genial, Ok, sí, sí, perfecto. súper, súper, súper. Sí, sí, a veces uno no Gracias. tiene dataset. De hecho, a mí me ha pasado que a veces uno tiene que hacer algo y el insumo que me dan es que esta tabla que está en este informe, que es un PDF, entonces yo nada más hago como la copia de esa tablita chiquitita y con eso hago el gráfico. Entonces sí, no tiene por qué ser los datos originales y no tienen que ser todos del mismo dataset.
Ahora, lo ideal es que sean todos de la misma temática, pero también eso no tiene que necesariamente ser así. Okay, la idea de esto es no complicar la vida de ustedes. Sé que todos trabajamos y tampoco estamos como para que nos vengan a fastidiar, es que practiquen. Entonces, los datos con los que ustedes puedan practicar, esos funcionan. Okay, en esto podemos ser flexibles, con eso no hay ningún problema. Y ahora todas las entregas, las dudas, todo lo vemos por WhatsApp. En particular, lo que mejor me ha funcionado para que es por facilidad, antes lo hacía por correo y era un fastidio que llegaban correos a spam y no funcionaba, todo un tema. Entonces mejor por WhatsApp, creo que es lo más sencillo. Ok, entonces hasta acá alguna consulta y si no estaríamos cerrando con la sesión de hoy. Todo bien, profe. Más bien, muchas gracias. Ok, perfecto, con todo gusto. Entonces, sí, quedó pendiente de las dudas, quedó pendiente de las sesiones. Pueden programar. Ah, un detalle que creo que le causó confusión a alguien la otra vez. Ven que acá aparece solamente para el 30. Entonces le dan clic acá y acá aparece el resto de los días. ¿Ok? Es por eso, porque él muestra eh, como hay cambio de mes. Entonces, para ver, hay que pasar al siguiente mes, que sería mayo. Entonces aquí ya tienen todos los días en los que se puede agendar y bueno, eso sería solamente. Entonces, igual programar las sesiones de consulta sin pena, solo las agendan ahí y nos vemos para practicar. Que tengan todos muy buena noche. Buenas Muchas noches, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches.